Nada, como bien ha dicho el pastor, hoy os traigo un estudio de la persona de Cristo. Lo primero que quisiera deciros esta tarde, que por qué es necesario estudiar la cristología. Para mi punto de vista, pienso que, ya mismo el estudio de cristología o lo que sea, lo que hace es que fundamenta tu fe. Y si pienso una cosa, es que el Evangelio no se trata de sentimiento, sino de fundamento. Pienso que el sentimiento te puede subir al pináculo del templo, pero el fundamento de tu fe te saca del desierto victorioso. Entonces, en esta tarde, lo que he podido dar, sacar, es lo que voy a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues lo he dividido en varios temas y el primer punto que vamos a tocar es ¿quién se encarnó? Sabemos que el ser de Dios se compone de tres personas: está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres forman el ser de Dios. Con eso no queremos decir que sean tres dioses, porque si quisiéramos decir que son tres dioses, tendríamos que decir que la esencia está dividida en tres. Pero las tres personas subsisten en la única esencia del ser de Dios. ¿Se entiende bien? Vale, pues empezamos con el primer punto, ¿vale? Entonces, ¿quién se encarnó? Si ustedes quieren responder, siéntanse bien. ¿Quién se encarnó de las tres personas de la Trinidad? El Verbo, Jesucristo. El Verbo. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad. Y si nos vamos al libro de Juan 1:14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el original dice: se tabernaculizó, es decir, tomó un cuerpo. Y dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Teniendo ya claro que el que se encarnó fue la segunda persona, lo debemos de ver en la eternidad. ¿Para qué? Simplemente para deducir que por ser un miembro de la Trinidad, el Verbo es tan Dios como el Padre como el Espíritu. No como muchas doctrinas que hay hoy en día, los unitarios, los helenistas, los arquianos, que siempre están tirando o una naturaleza o la otra, o no es Dios. Sinceramente lo descatalogan como Dios. Amén. Entonces, el Verbo en la eternidad lo tenemos que ver en el libro de Juan capítulo 1 verso 1. Como bien ustedes saben, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero para entender mejor este pasaje, le vamos a aplicar una breve exégesis y lo vamos a desgranar para que ustedes entiendan. La primera frase dice: en el principio era el Verbo. Es decir, no tuvo comienzo, sino que existía desde toda la eternidad. Amén. Jamás tuvo principio y nunca fue creado. La primera frase. La segunda frase dice: el Verbo estaba con Dios. Es decir, era una persona separada y distinta que habitaba junto a Dios Padre y junto a Dios Espíritu. Cuando digo que era una persona separada y distinta, me refiero al ámbito de relación-función. No estamos hablando de esencia. Muy bien. Ya que la esencia del seno trinitario es indivisible. No se puede dividir. Muy bien. Amén. Amén. Y la última frase dice: y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir y el Verbo era Dios? O sea, que él no solo estaba con Dios Padre, con Dios Espíritu, sino que él mismo también era Dios. ¿Por qué? Porque no solo moraba con Dios, sino que también era eterno como Dios. Para ser eterno, debe de ser coeterno al Padre y al Espíritu. Si es coeterno, debe de habitar en la misma esencia. Y si habita en la misma esencia, es un miembro de la Trinidad
y por tanto debemos deducir que el Verbo es Dios. Amén. Sí, hombre. ¿Se está entendiendo bien? O sea, no se entiende por... Me pregunten lo que quiera. Vale, entonces vamos a pasar ahora a lo que es el punto 2. El punto 2 trata de la relación de padre e hijo en la eternidad. Cuando hablo de la eternidad, el Verbo no está encarnado, ¿vale? Para que ustedes me entiendan más claro. Y yo tomo un salmo, que es el Salmo 2.7, y es un verso crucial para entender el acto generativo del padre al hijo y la relación entre ambos. Dice así, dice, mi hijo eres tú, el padre hablando al hijo. Dice, yo te he encontrado hoy. A primera vista, el texto sufre de una anomalía gramatical, se le llama. Es decir, porque hace dos declaraciones que son contradictorias. Muy bueno. Dice, mi hijo eres tú. O sea que persiste desde antes de la afirmación. Pero dice, yo te he engendrado hoy. Parece que se contradice porque si persiste, ¿cómo lo acabas de engendrar? ¿Se entiende bien? Lo lógico sería decir, en mi caso, yo soy padre, porque en razón de lo presente, engendré hace 3 años atrás. Y a día de hoy soy padre. Pero Dios Padre dice, yo soy, no, mi hijo eres tú, como que ya existe. Dice, pero te engendro hoy. Lo que tenemos que entender aquí es simplemente afirmar que Dios no se equivoca. Lo voy a explicar. Parece que se contradice, pero no es así. Simplemente tenemos que entender lo que es la acción inmanente y la acción transeúnte. Muy bien. Ahora lo explico. La acción transeúnte es la manera que engendran los humanos. Muy bien. Nosotros. ¿Qué quiere decir la acción transeúnte? Que en el mismo momento que el hijo sale de sus padres, comienza una existencia individual de ellos, de ahí que pueda uno seguir viviendo, aun en el caso de que uno muera. ¿Por qué? Porque la existencia del padre no está ligada a la del hijo, ni la existencia del hijo está ligada a la del padre. Muy bien. Por eso podemos engendrar sucesivamente. Después del primero, si quieres, puedes engendrar el segundo y así sucesivamente. ¿Por qué? Somos vidas y existencias individuales. Pero en el acto de la generación divina es una acción inmanente. ¿Qué quiere decir? Porque el Hijo, al ser engendrado, queda dentro del seno trinitario del Padre. Seguimos. Por eso dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ese le hablaba con Dios. Muy bien. Seguimos. El Padre entero está en el Hijo, al engendrarlo con su mente personal infinita. Pero el Hijo entero está dentro del Padre como verbo personal en la mente paterna. Amén. Tal es la unión y la relación que hay. Que si nos vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 30, que declara Jesús: yo y el Padre, uno somos. 2 personas, una unidad de esencia. Amén. Amén. Entonces, el Padre vive de expresar en su verbo toda su verdad. Y el verbo vive del Padre que lo expresa. El Padre ve en el Hijo y el Hijo ve a través del Padre. Amén. Por eso dice en Juan 5:19, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer a mi Padre. Muy bien. Muy bien. Es en ese verbo que el Padre ve, planea y expresa todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que piensa.
Por eso en una ocasión se le acerca a Felipe a Jesucristo y dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le responde? Dice: tanto tiempo estás conmigo y no me conoces. Dice: que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Estamos bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Verbo se encarna, la encarnación del Verbo es una obra trinitaria. Una obra trinitaria es que actúan las tres personas, cada uno aportando su matiz personal. Por ejemplo, aunque solo el Hijo asumió sobre sí la naturaleza humana, las tres personas operan conjuntamente. Lo explico. El Padre, principio sin principio, envía al Hijo al mundo por amor. El Hijo toma sobre sí la actitud de obediencia, se despoja del manto trascendental de su gloria, nunca de la deidad, se despoja de su gloria, que no se podía ver de resplandor, y se ciñe la toalla de siervo y baja al mundo de los hombres. El Espíritu Santo, que obra hace, purifica el vientre de María para que cuando la criatura bajase a tomar la naturaleza humana no contrajese la contaminación del pecado heredado. ¿Se entiende? Amén. Llegamos al punto número 4. Y es por qué se encarnó. Hemos visto el Verbo en la eternidad, pero ahora lo vamos a ver el Verbo siendo temporal. Tengo un poquito de agua que se me seca. La encarnación del Verbo es posible con un fin sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Un plan salvífico. Un plan salvífico, dicho en nuestras palabras. La encarnación del Verbo es posible con un plan salvífico. El Verbo no viene al mundo de los hombres a pasar el rato, viene a salvar. Amén. Por causa de la humanidad, Dios se hace hombre para salvarnos de nuestro estado anterior de perdición. Amén. Amén. Por el pecado, el ser humano se había perdido y se había echado a perder. Porque te puedes perder de las dos maneras: que te pierdes y que te echas a perder. Nosotros hicimos lo mismo. Después de tropezar en un charco de barro o revolcarte en él por placer. Nosotros estábamos en la condición de las dos cosas. Nos caímos y nos revolcábamos 10 días. Perdonadme la expresión. Muy bien. Está bien. Habíamos descendido de ser amigos e hijos de Dios, perdonadme la expresión, otra palabra fuerte, a ser amigos del demonio y esclavos del pecado. Suena fuerte, pero es una realidad. Pero cuando éramos enemigos de Dios y no lo amábamos, porque no lo amamos, la infinita misericordia de Dios se apiadó de nuestra miserable condición. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Primero de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Vuelve a decir, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. 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 Entonces Jesús vino a destruir la obra del pecado y a restaurar los 4 puntos cardinales de la vida humana. Ahora lo explico. El hombre, cuando peca, su pecado opera en 4 frentes distintos. Número 1, atenta y golpea la santidad de Dios. Quebranta su ley y lesiona los derechos de su santidad. Ahí necesitamos el aspecto de la propiciación. Tenemos un Dios airado por la humanidad. Punto número 2. El pecado es una mancha que contamina al ser humano entero, la cual necesita ser lavada con sangre. Amén. Ahí necesitamos el aspecto de la expiación. Perdón. Punto número 3.
convierte al hombre en enemigo de Dios por menospreciar su bondad. Ahí necesitamos el aspecto de la reconciliación. Y punto número 4, el hombre se hace esclavo del pecado, el cual necesita un rescate. Y ahí entra el aspecto de la redención. Amén. Propiciación, expiación, reconciliación, redención. Qué bien. Al norte tenemos un Dios errado. Al sur, un ser manchado. Al oeste, un pasado de enemistad. Y al este, una imperiosa necesidad de libertad. Amén, amén. ¿Qué obra no hizo Cristo? Que cuando se entrega en la cruz como sacrificio perfecto, el Padre queda propicio. Porque lo voy a decir despacito. A ver qué le parece a usted. El pecado era universal, pero la satisfacción es infinita. Qué bueno. El pecado era universal, pero la satisfacción es infinita. Qué bien. Entonces, cuando Jesús se da en la cruz como sacrificio perfecto, el Padre queda propicio. Al hacer un sacrificio perfecto, su sangre se derrama. Cuando la sangre se derrama y va tocando a los pecadores y se arrepiente, se cumple el segundo punto, el aspecto de la expiación. Una vez el pecador limpio, el Padre dice: estoy dispuesto a reconciliarme. Se cumple el tercer punto de la reconciliación. Y una vez que nos hemos reconciliado, se cumple el último y cuarto punto, que es la liberación y el rescate del mundo y de Satanás. Amén. Qué Gloria a Dios. Hay un dicho que dice: antes que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Amén. ¿Sabes por qué? Porque antes de pensar en crearte, pensó en salvarte. Amén. Pasamos al punto 5, ¿vale? La encarnación del Verbo. Cuando el Verbo desciende al mundo de los hombres, asume sobre su persona divina una naturaleza humana. No se despoja de la deidad, vuelvo a repetir, sino que más bien asume sobre ella una naturaleza humana, la cual le proporciona ¿quién? María, al ser engendrado en ella, siendo consustancial con ella y dotándolo de un verdadero cuerpo humano, con todas las características que comporta, es decir, nuestra constitución tripartita: cuerpo, alma, espíritu, exento de pecado. Amén. Amén. Es decir, que el Hijo de Dios se hizo también Hijo del hombre. No por confusión de sustancia, no tenemos una divinidad humanizada ni una humanidad divinizada. Muy bien. ¿Se entiende? Amén. No se unen por confusión de sustancia. Eso lo tenemos que tener claro, sino por unidad de persona. La encarnación del Verbo no es una unión impersonal, es más bien impersonal. Lo explico. Si fuera una encarnación impersonal, es que el Verbo desde la eternidad viese una persona humana y se metiese dentro de ella. Entonces sería la persona de Dios y la persona humana, dos personas. Pero es una encarnación impersonal, sino que la persona del Verbo asume una naturaleza humana, la cual no tiene vida en sí mismo, sino que se la proporciona al Verbo de vida. Muy bien. Amén. Amén. De modo que cada una de las dos naturalezas retiene íntegramente su propiedad. Y este es el misterio del Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. No hay mezcla de atributos de una a la otra. En ningún momento Dios pasa hambre. En ningún momento Dios como humano es omnipotente. Sino que la única persona sobre sí asume la naturaleza humana y se juntan las dos con la mayor juntura posible, pero sin la menor mezcla de confusión. ¿Se
entiende bien? Amén. Juntos, pero no mezclados. No cabe la menor separación, porque entonces no sería el Dios hombre, Muy bueno. sino la mayor cultura posible. No se puede explicar esto de otra manera porque son misterios. Amén. Amén. Y aquí llegamos a lo que se llama la unión hipostática. ¿Qué entendemos por unión hipostática? Por unión hipostática entendemos una unión que es personal. Una unión personal que se realiza en el núcleo mismo de la persona. Hay que diferenciar entre naturaleza y persona. Una naturaleza que comporta todas las cualidades esenciales de una cosa que la hacen ser lo que es. ¿Te explico? Con perdón de la expresión, un perro, ¿por qué es perro? Porque tiene naturaleza de perro. Un humano, porque es un humano, porque tiene naturaleza de humano. Una planta es planta porque tiene naturaleza de planta. Entonces Jesús es hombre porque toma naturaleza de hombre con todas las propiedades que ella comporta. Muy bien. Amén. Amén. El término persona es una sustancia completa, capacitada por la razón y un sujeto responsable de sus propias acciones. Luego seguiremos explicando eso. Por tanto, la humanidad y la divinidad retienen cada una de sus propiedades particulares en su unión en la persona de Cristo. Vuelvo a repetir, Dios nunca participa de la humanidad, ni la humanidad nunca participa de la divinidad. La persona del Verbo opera mediante una o mediante otra o mediante ambas a la vez. Pero nunca se mezclan. Amén. Es ahí donde llega el gran misterio y de donde provienen las mayores herejías contra la persona de Cristo. Porque no podemos entender cómo es omnipotente y es débil. Qué bueno. No podemos entender cómo es omnisciente y cómo es limitado. No podemos entender cómo es eterno y tiene los días contados en la tierra. No podemos entender cómo aquel que sustenta al mundo con la palabra de su poder, ahora tiene que ser sustentado en los brazos de una madre. Amén. Amén. Y entonces vamos a pasar al último punto, que es la atribución de las acciones de ambas naturalezas al sujeto responsable, que es la persona del Dios hombre. Amén. Amén. Veo un poquito de agua. Amén. Punto número 7, la comunicación de propiedades. Por comunicación de propiedades no significa que una naturaleza participe de los atributos de la otra, sino que la persona divina es el sujeto responsable de las acciones de ambas naturalezas. Muy bien. Volvemos a repetir. No fue, esto hay que tenerlo claro, no fue la naturaleza divina la que se encarnó. No se encarnó la naturaleza divina. En ningún momento sufrió reducción de poder. Más bien lo veló con las paredes del cuerpo humano. Amén. 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 ¿Quién se encarnó? La persona del Verbo, no la naturaleza del Verbo. De ahí la impecabilidad de Jesús. Muy bien. Por eso, porque Jesús no fue un hombre que llegó a ser Dios, sino que Jesús es un Dios que llegó a ser hombre. No es un humano que con el transcurso del tiempo se hizo Dios, sino que siendo Dios llegó a ser hombre. Entonces el que tiene la naturaleza humana es Dios. Es el Dios hombre. Pero la naturaleza humana, si la persona del Verbo está muerta, Muy bien. es una naturaleza inerte, sino que el Verbo le proporciona la vida y la personalidad. Muy bien. Amén. Amén. Entonces es un gran error decir que Jesús hubiera podido haber pecado. ¿En qué sentido? Porque su naturaleza humana no la asumió una persona humana, sino que la naturaleza humana la tomó la persona del Hijo, que es tan Dios, como el Padre como el Espíritu.
en atributos, características y esencia. Amén. Si el Dios hombre, miren lo fuerte que hubiera sido, si el Dios hombre hubiese tenido la menor intención o inclinación hacia el mal, habría llegado la transferencia al seno trinitario del Padre y del Espíritu. ¿Verdad? Y habría ocurrido lo siguiente: el Hijo se habría separado de toda la esencia divina. ¿Por qué? Porque hubiera trabajado independientemente. Ahora, el Padre que vive de expresar al Hijo dejaría de existir. El Hijo que vive de la expresión del Padre dejaría de existir. Y el Espíritu Santo que procede de ambos dejaría de existir. El ser de Dios se rompe. El mundo deja de tener la subsistencia de Dios. Y entonces toda la creación se desintegraría en el vacío. Santo. ¿Entiendes? Amén. Amén. Entonces Jesús actúa mediante una u otra naturaleza o ambas a la vez. Pero el responsable de las acciones es el Verbo, que es Dios. Amén. De ahí hay unas afirmaciones un poco fuertes, pero son las consecuencias de la comunicación de propiedades. Como Jesús no es una persona humana, sino que es una persona divina humana que le proporciona la vida, el ser de Dios, se hacen algunas afirmaciones que a veces son un poco fuertes. Y de ahí vienen muchas. Es motivo de controversia porque no se entiende. Por ejemplo, ¿Dios puede morir? No, pero el que muere en la cruz, ¿quién es? Dios. ¿Dios tiene madre? No, pero el que nace de María, ¿quién es? Dios. Los misterios de los biohipotáticos. Este es el tema que os he traído hoy. Amén, amén. Espero que hayáis disfrutado. Amén. Que si te quieren preguntar algo, sí. Vale, abrimos una rondita de preguntas y me siento por aquí con ustedes. Será que no